y de Iveco, que otra vez está volviendo a participar del mercado, creo que todavía tiene una competencia y una resistencia bastante fuerte, por lo menos desde mi opinión. Bien. Bueno, Sí, aparte que en particular de los asiáticos en lo que es transporte de pasajeros es que desplaza a otra industria, que es la de los carroceros, porque se importan totalmente armados los vehículos. No estamos hablando de la importación de chasis para carrozado local. Y me parece que la presión más grande la hace justamente el tema de los carroceros. Nunca en todos los años y en todos los periodos de importación abierta que tuvimos, nunca pudieron desplazar a los carroceros locales con ningún tipo de importación. sí, no es, Es no es una un cama. dato claro. Sí, sí, sí. Sí, por ahí en el rubro de buses de larga distancia, ¿no? Fue más complejo. Pero en este No, pero de caso, línea también. En los urbanos De también. línea la única incursión que recuerdo fueron los Toyotas livianos en Plaza, ese servicio mediano de corta distancia con el Toyota, no me acuerdo ahora el modelo, pero tenía puerta en el medio. El Coaster. El Coaster. Fue el único que vino carrozado y algún que otro Asia. Después los demás, y los Daihatsu que se carrozaban acá. Y había una versión china del Coaster que se importó muy brevemente en los 90. Era lo Sí, el mismo 3 Star. vehículo, pero no me acuerdo la marca. Imposible. 3 Star. Ahí está. 3 Star. Ahí está. Y hablando un poquito de eso, incluso de derivados, creo que esta empresa, que es la que vamos a hablar ahora, nos puede decir mucho de lo que se refiere a la temática del video, ¿no? O del vivo, por lo menos. sí. Sí, pues acá tenemos un claro ejemplo de desarrollo local casi en su totalidad, ¿no? La empresa Grospal, y que también tiene que ver con una nueva etapa en la cual la economía vuelve a cerrarse. Pensemos que en el 79 tenemos un proceso de apertura, pero que dura poco, dura hasta Malvinas, dura hasta el 82, ¿no? Después de la guerra vuelve a haber una restricción a la importación. Y la empresa que había fundado Helio Grosso en la década del 40 fabricaba implementos agrícolas, ¿no? O sea que estaba ubicada en Las Varillas, en Córdoba, tenía un nicho de mercado muy específico, y se lanza en un proyecto que empieza a gestarse a fines de los 70, ¿no? En el 78 arranca esta idea de ser un camión liviano, un poco para complementar su actividad con la producción de elementos para el agro, y va a contar nada menos con el apoyo de Renault, ¿no? Que en ese momento Renault instalada en Santa Isabel, con un departamento de ingeniería muy fuerte, presta apoyo al diseño de este camión, que si bien es muy conservador en lo que respecta a su configuración de chasis y motor, tiene la particular innovación de una carrocería frontal con las puertas corredizas, ¿no? Que hacían muy, claro, ahí lo podemos ver muy bien, con las puertas corredizas que favorecían mucho el acceso a la cabina o bien bajar rápidamente de la cabina. Y otra función que yo lo recuerdo, siempre asocio el Grospal, porque es donde más lo vi, con la soda Ives, ¿no? O sea, con el reparto urbano, porque veías a los tipos, sobre todo en pleno verano, con las puertas totalmente desplazadas, ¿sí? Un poco para una especie de aire acondicionado precario, que les permitía, bueno, trabajar en condiciones un poquito más relajadas. Y ese fue un proyecto muy interesante, donde se utilizó diseño local en el chasis, en la carrocería, en la parte de ingeniería que aporta en Renault, y en motores, como recién decía Emiliano, largamente probados, ¿no? En el mercado local, como los motores Deus o los motores Perkins, que ya hacía un tiempo largo que abastecían a las marcas tradicionales, ¿no? A Ford, por ejemplo, o a Chrysler para sus camiones de mayor porte. Así que esa fue una experiencia muy interesante que tuvo. Vos decías en una nota, Emiliano, que escribiste para la revista, que fue del interior hacia la ciudad, ¿no? Ya que nació en Córdoba, pensado un poco para las condiciones del interior del país,
y cómo una vez que fue probado desde el punto de vista funcional, bueno, la empresa se lanza a la conquista de Buenos Aires y el área metropolitana y le fue bastante bien, ¿no? En esos... Bueno, de hecho, un poco siempre cuando se consultan los orígenes, la decisión de las tan comentadas puertas y quizá lo más característico que tuvo el camión, tenía que ver con eso, con un camión diseñado para tareas agrícolas, para poder subir y bajar a cada rato, para cumplir sus funciones en el campo y, por ejemplo, una cosa que me comentaron una vez como una anécdota, no tiene ningún fundamento oficial por parte de la marca ni nada, pero que era muy interesante circular con las puertas abiertas porque significaba que en el medio de un arado, de una rastra, de una siembra, no hacía falta rayar las puertas cada vez que las abrías y las cerrabas. Y otra Porque el cosa, vehículo podía circular. otra cosa más Y es el uso sí, forestal, fundamental en la provincia claro. del norte, porque al no tener un ángulo de giro pronunciado al abrir las puertas, deslizándola, estando con árboles alrededor, es mucho más fácil bajarse, además de no rayar nada y no romper nada, como vos bien decís, Emiliano. Uh-huh. O sea, cuando yo tuve la posibilidad de entrevistarlo a Tulio Crespi en un par de oportunidades, y él me habló del diseño del campo móvil, ¿sí? Que es un vehículo, no me lo dice, bien de nicho, pensado para la actividad agrícola ganadera. Y entonces el campo móvil, la carrocería, ustedes lo tienen presente, no tiene puertas, ¿no? Y entonces Luciano Crespi, el hijo de Tulio, le decía, tenemos que pensar algo pensando en la persona que trabaja en el campo, que se desplaza distancias cortas y permanentemente se tiene que bajar del vehículo o abrir una tranquera o a revisar algo, y era molesto el hecho de abrir y cerrar las puertas, ¿no? Entonces, al no haber puerta, saltabas y subías con mucha facilidad. El Grospal tenía puerta, pero al estar desplazada quedaba el hueco absolutamente liberado y facilitaba esta función, ¿no? Que aparte permitía otras cosas como las que vos decías, de circular por lugares muy estrechos, con la posibilidad también de subir y bajar sin obstáculos. Así que fue uno de los aspectos, tal vez el más interesante, ¿no? El que los diferenciaba largamente del resto de los rivales, y eso muestra cuando los diseños se hacen pensando en las condiciones locales, ¿no? Uno a veces puede cuestionar el aspecto, que por ahí es un poco más rústico, comparado con vehículos contemporáneos de los países más desarrollados, pero respondía perfectamente bien a la función para la que fue pensada, más teniendo en cuenta con mucho menos recursos, ¿sí? Con los que cuenta una compañía, una automotriz internacional. Así que ese creo que es un detalle a destacar del Grospal. Una vez conversando con vos, me comentaste que en los estudios de mercado siempre las automotrices coincidían en que lo más caro de hacer son las puertas. Sí, tal cual. Tal cual. Así Claro, que muy fácil. en una solución a eso, y aparte también pensando en, no sé, se me ocurre cuando hablabas de lo práctico de no tener una puerta, la universidad, no, por ahí no tiene que ver también con algo local, sino con algo universal. Pensemos en el éxito del Jeep, Sí, algo que tampoco tenía puerta, claro. utilizado en todo tipo de actividades industriales, forestales, agrícolas, la simplicidad ante todo. Exacto. Claro. Eso te permite dos cosas. Reducir el costo de producción, por un lado, que pensemos que para estas empresas es un detalle importantísimo, y la funcionalidad, ¿no? El hecho de que, bueno, recién lo explicábamos cómo se lo usaba. Así que, y otra cosa interesante fue que el Grospal tuvo, vos también lo explicás bien, Emiliano, en la nota, el cliente podía configurarlo con una gama de combinaciones de motorizaciones y de transmisiones que permitía ajustarlo de manera más puntual a lo que necesitaba, ¿no? Claro, ellos en realidad la gama la dividieron en tres modelos básicos. Después vamos a hablar del especial que fue el hermanito mayor, que eran el G600, G640 y G660. Motores Perkin 4 cilindros, Perkin 6 y Deus 4 cilindros.
Las combinaciones fueron la mayoría de las veces en una caja ZF, una Saginaw. La dirección hidráulica era una caja hecha por Saginaw. Y después el resto de las configuraciones, no había mucho más para jugar, pero sí, como bien decís, se presentaba una gama donde vos ya tenías de arranque tres mecánicas distintas, muy similares en potencia, pero tres mecánicas distintas. La posibilidad de contar con un vehículo, no olvidemos que es el primer vehículo de producción nacional, el primer camión en llevar frenos de disco delantero. Sí. Algo impensado para la época también. Muchos camiones hoy en día todavía nos siguen ofreciendo frenos de disco delantero. Y el resto de los componentes, quizás un poquito la mayor complicación que tuvo fue a la hora de abastecer accesorios y repuestos, porque se armaban con lo que había, y tenemos, por ejemplo, en el caso de las matricerías de tablero, en un mismo año 3 tableros distintos. Claro. Entonces eso también hacía muchas veces que el cliente se maree un poco cuando a la hora de bajar el camión. Pero sí, lo más destacable era que era práctico, sencillo y económico. Y después yo lo que quería complementar con el tema de lo que es la innovación de los frenos, podemos hablar también de Fereza, que fue a mediados de los 80, otra que innovó con eso, aunque llegó después, sí, con un diseño muy particular, del cual vos, por ejemplo, Gustavo, nos puedes contar mucho acerca de eso, de esta empresa entrerriana, de la zona de Paraná, que encargó el diseño a Oreste Berta. Nada menos, sí. Quiero hacer una un pequeño aporte más al tema Grosspan antes de cerrarlo, que no solo fue un vehículo que anduvo bien en el mercado argentino, sino que también que se vendió a Bolivia, ¿no? Que hubo un acuerdo para exportar 1000 unidades, con la particularidad de que los motores se colocaban allá, que eran motores V8 de origen Ford, nafteros, ¿no? Que para Bolivia resultaba mucho más conveniente en ese momento, por el superávit de combustibles que tenía, utilizar motores nafteros y no diésel, y que los camiones se enviaban embalados en cajas semi-armados y se terminaba de hacer la producción allá. O sea que pensemos, Bolivia no tenía restricciones a la importación, podría haber adquirido vehículos de cualquier lugar del mundo, y sin embargo los Grosspan, compitiendo posiblemente en condiciones menos favorables, logró tener una inserción en ese país. Y tuvieron también la opción del Tornado 7 bancadas también. Sí. Fueron armadas unidades con motor Tornado y 7 bancadas, de ICA. Exacto. Volviendo al tema Fereza que vos recién nombrabas, Esteban, yo creo que fue el camión con mayor, el más pretencioso, ¿no? El que tuvo, desde el punto de vista tanto del diseño como de la tecnología, el objetivo de marcar una diferencia, ¿sí? Esta empresa que vos también mencionabas, ubicada en Paraná, en Entre Ríos, le encargó en un hecho inédito en la trayectoria profesional de Oreste Berta el diseño de un camión, ¿no? Uno, a priori, pensar que en Berta un camión es una cosa que no se nos ocurriría. Sin embargo, Oreste acepta el desafío, y lo piensa casi como un vehículo, más como un auto que como un camión, en el sentido de dotarlo con una carrocería donde la principal virtud y a su vez el objetivo que se había priorizado en su desarrollo fue la menor resistencia aerodinámica, ¿no? Y el nombre ya nos habla de cuál era la intención de Fereza, ¿no? Porque el nombre es AB-120, ¿no? AB viene de avión, o sea, lo pensaron como un avión para las rutas, y 120 la velocidad a la que podía circular, 120 kilómetros por hora, que para un camión es algo más que válido, ¿no? Más teniendo en cuenta que no está permitido velocidades mayores. Por lo tanto, acá se juntan estos elementos que podemos hablar de lo más ambicioso del proyecto, un diseño aerodinámico inédito, hecho por Oreste, con una carrocería hecha en plástico reforzado, con fibra de vidrio rebatible,
Y también tenía innovaciones como las que vos mencionabas, Emiliano, respecto a que tenía frenos a disco, también delanteros, que fue todo El Fereza en las cuatro las más. cuatro, claro, las cuatro. Que fue, imagínense, un desafío sumamente, no sé cuántos podrá haber en la actualidad, que tengan frenos a disco en las cuatro ruedas. En Y ese también segmento, ninguno, ¿no? No, en ese segmento uno solo. No sé cuál. No, perdón, tiene solamente delantero, tenés razón, no, en ese segmento todavía no volvió a haber un camión con 4 frenos de disco. no, ninguno. Por ahora ninguno. Que tenía este camión era una computadora de a bordo, ¿sí? Que hoy todos los vehículos, desde el más económico, te trae, que te permite, bueno, ver consumo instantáneo, tiempo en que el motor estuvo prendido y demás cuestiones, pero que en ese momento era una gran innovación, más para un vehículo de transporte, y con el valor agregado de que también había sido la computadora diseñada y construida en Paraná, ¿sí? O sea que estamos hablando no solo de producción nacional, sino de diseño y con desarrollo sofisticado, ¿no? Porque bueno, esto de los frenos integrados en las cuatro ruedas era todo un desafío, bueno, la computadora de a bordo también, y por ahí, y ustedes lo podrán decir mejor que yo, el talón de Aquiles, o donde todo este avance tecnológico queda un poco desmerecido, es en la mecánica, ¿no? Porque no había muchas alternativas y había que recurrir a un Perkins que tiene un motor incuestionable desde el punto de vista de su funcionalidad. Bueno, ya penalizaba años, ¿no? Sobre sus espaldas que por ahí afectaron un poco las prestaciones o generaron un contrapunto entre lo que era cabina, frenos, computadora y bueno, y un motor. Sí, algo por ahí para destacar es que tanto hablamos de Grospal como de Rankel, de la época de Massey Ferguson, como después vamos a hablar mínimamente de Basali, que tuvo también su intento de camión liviano y minibús liviano, mismo de Fereza, y bueno, en el caso de Imenó, que recurrió a los Indenor, acá la parte mecánica era todo, por lo menos el motor, Perkins Deus. No había mucho más para elegir, excepto la última etapa de Grospal que llegó a montar algún Cummins. O sea, era todo muy, no digo genérico, pero era lo que hay, lo que había, se ponía. Eso quería destacar, ¿no? Que digamos, todo aquello en lo cual una pyme argentina, como era Fereza o Grospal, podía llegar a desarrollar, se hacía localmente, ¿no? Pero aquello que requería una inversión, que para una empresa de esta magnitud quedaba fuera de su alcance, como diseñar y construir un motor íntegramente local, bueno, ahí había que arreglarse con lo que el mercado podía proponer entonces, que eran estas dos opciones, ¿no? Perkins y Deus, y así fue que se hicieron estos emprendimientos, ¿no? Y en el caso del Sí, Cummins, que vos nombrabas, para Grospal, cabe aclarar que ya es en la etapa final de Grospal, ¿no? Cuando estamos en los 90, donde se abre la importación, entonces hay opciones, si bien hay una competencia muy fuerte con estos vehículos, también la contraparte es que podías equiparlo con elementos más contemporáneos que te permitían entonces ponerte cierta igualdad en las prestaciones. sí, y que aparte la última etapa de Grospal ya no estaba en manos de la fábrica, de la casa matriz, sino que estaba en manos de un importador como fue Vielcam, y tenía otra facilidad también para importar esos motores. O sea, esa persona tenía a disponibilidad una gran cantidad de motores que podía llegar a traer, en este caso, de Brasil, y también por eso le resultaba por ahí más práctico montar motores Cummins que tenía en stock que salir a buscar Perkins o Deus. Que Claro. si bien había otros motores diésel, la particularidad de Perkins y Deus fue que Deus, hasta el lanzamiento de la Grale, no tenía un vehículo propio igual que Perkins, no tenían una producción de un camión, porque se podía pensar también en ir a buscar un motor Mercedes-Benz, pero imaginen comprar una tanda de motores a una fábrica que hace sus propios camiones. Imposible. Sí. No, claro. Es bastante imposible. Si bien se ha hecho, en Argentina ha habido desarrollo, sobre todo máquinas viales con motores Mercedes, pero los tipos no te iban a dar un motor para que vos generes una competencia directa con ellos. Claro. Sí.
Es un dato Sí, el de Deux, porque el de Deux, tanto Deux, la parte de motores, como la parte de maquinaria agrícola que se servía de los motores, ya era Deux Argentina, porque ya lo que era DECA ya no era tal, por eso mismo. Incluso proveía su competencia a Groffal, así que ese era uno de los pocos casos, pero eso también era porque Deux tenía otra idea, ¿no? Más allá de que después, en el año 92, vino lo del acuerdo con Agrale, el foco de ellos era la maquinaria agrícola, tanto sea los tractores producidos en Aedo, como las cosechadoras importadas desde Alemania, y también, viste, apropiarse por ahí de alguna empresa como Arauz, en Noetinger, a la cual le cedía sus motores, así que ellos por ahí no tenían tanto inconveniente con el tema de ceder motores, pese a que su industria automotriz o sus productos automotrices eran por ahí, no, o sea, no era tan importante dentro de lo que es la empresa, como sí puede pasar con Mercedes, Scania, etcétera. No, que aparte Deus el acuerdo era de proveer motores, porque el vehículo, recordemos que la Agrale era un vehículo totalmente diseñado en Brasil y ellos lo único que aportaban era el motor, tampoco era un producto Deus propio. Sí, incluso el acuerdo lo que permitía, o una de las cosas en la cual estaba obligada Deux a proveer, era exportar tractores a Brasil. La serie BX, hoy conocemos los Agrale BX, en realidad tiene origen en la serie, esto no me quiero ir por la rama, porque ya es de pesados argentinos, pero una de las patas del acuerdo que tenía que cumplir Deux Argentina era la exportación de la serie que conocimos acá como AX, allá BX, que eran idénticos, o sea, tractor entero salía desde Aedo y se exportaba a Brasil. Era una especie de sinergia que había entre ambas empresas. Claro, bueno, es parte de los convenios por los cuales estos proyectos fueron viables, ¿no? Claro. Y obviamente Deux, con su condición de proveedor de motores, difícilmente hubiese tenido problemas en proveer a otros rivales, ¿no? Porque había sido su actividad desde que deja de hacer los camiones grandes en los 70, se especializa en eso, o sea que se convierte en un proveedor. Y acá, bueno, por ahí, con el riesgo, sí, de perder a algunos de sus clientes, porque posiblemente a Grosspan no le haya gustado mucho que le apareciera con un camión que rivalizaba. Pero ya en esa época Grosspan había perdido gran parte del peso que tuvo en los 80, ¿no? El Agrale vos decías que era de 32, y ya la 92. Situación, no sé si en ese momento ya Grosspan estaba en manos de esta otra empresa, pero todavía no. Creo que... No, todavía no. Claro, pero porque lo que sería, sí, para complementar, antes del cierre, hay que aclarar que también los utilitarios de Basali, que son de fines de los 80, en aquel momento Deux tenía una parte de Basali, creo que no sé si fue publicado en Autohistoria Digital, el 45 Turbo y el Minibus, que equipaban motores Deux, pero ahí era más por obligación de deudas que tenía la misma Basali con Deux como proveedor de motores, más allá de que también Perkin era proveedor. Basali con el grupo Conner Salgado, que tenía otras empresas, como Sanelo, que ya estaba bastante mal, todavía tenía una deuda con Deux. Entonces, ¿qué pasó? Deux lo que hizo fue proveerle motores a estos vehículos que no tuvieron mayor suerte, porque también estamos hablando de época de hiperinflación, plan austral, etcétera, y también en momentos donde Deux tenía parte de las decisiones de Basali, ya que hubo, no me quiero tampoco meter con la parte de pesados argentinos, pero vale la pena recalcar que hubo un modelo que salió como Deux Par y era una Basali 1200 que era pintada verde, y eso también implica de cómo por ahí Deux, además de tener su pata automotriz y de proveer motores, también le proveía la competencia sin problemas, y a veces estando o participando de lo que era la competencia directamente, como era esto último que quería mencionar de Basali.
Sí, 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 es un un caso muy particular. Bueno, creo que nos quedó afuera no sé si nos queda algo de tiempo, pero por ahí pasó una breve mención, el Leval, que es un caso Sí, muy interesante de un proyecto que no llegó a materializarse, no más de los 90, como teniendo una visión un poco más cercana en el tiempo, de que también hubo intentos de tener una presencia en aquellos años más complejos, ¿no? Por esto que hablamos recién, con una importación abierta, y donde tenías que salir con un producto mucho más avanzado para hacerte de un lugar en un mercado más exigente. sí, era un producto de San Nicolás, de una empresa que todavía existe, que se dedica a la parte de grúa y de manipulación telescópica, en la cual no tenemos mayores referencias, más que un recorte de la revista Chakra del año 93, donde lo publicitaban con un motor diésel y no mucho más. El aspecto más o menos recordaba del lateral a por ahí un Ford Cargo o algún Iveco, que bueno, compartían cabina, y del frente era más bien un poco triste, ¿no? Parabrisas muy alto, bueno, vos lo viste en fotos, por ahí podrías hablar más vos de esto, en lo cual era un compendio de piezas que se conseguían muy fácil en el mercado. Todavía no sabemos bien por qué no se materializó, pero bueno, una empresa que por ahí nada tenía que ver con la automotriz salió con este prototipo del cual solamente tenemos esos pocos datos. Bueno, si alguno que nos esté viendo quiere aportar algo, se ponga en contacto con Camino Argentino y ayude a completar esta historia, ¿no? Que siempre son interesantes los aportes de los lectores. Me parece entonces, nos queda casi minutos, ¿no? Así que vamos a preparar algún otro tema, tal vez no dentro de un año, sino en menos tiempo, ¿no? No, en pocas semanas tiene que ser. Así que Sí. creo que va a salir algún tema en esta semana para dentro de unos 15 días aproximadamente, o menos, repetir otro vivo más con la presencia de Emiliano Pasarelli. Así que bueno, la verdad que creo que salió muy buena charla debate, ¿no? Así que prontamente tendremos otra temática más que atañe a Camino Argentino y Auto Historia. Será un placer. Así que bueno, gracias Emiliano por sumarte y a todos los que nos están No, viendo. muchas gracias, Emiliano. Y ya avisaremos por las redes de la próxima. Nos vemos. Dale, Hasta nos luego. Nos vemos. vemos. Hasta luego. Chao, chao.